Bienvenidos sean todos, esto es Pequeño Tesla. Hoy hablaremos de condensadores electrolíticos. Aquí tengo uno en tamaño real y acá tengo la representación para que lo puedan ver mejor. En su armazón vamos a encontrar todas las características escritas en letras legibles. Lo primero que quiero que mires es que tiene dos patitas como cualquier otro componente de los que hemos visto, pero una de ellas generalmente viene más larga. Esta hace referencia al ánodo, es decir, la parte positiva, y la más corta al cátodo. Pero aparte, cuando se recortan las dos patitas, hay otra forma de reconocer el cátodo, que es por una línea que tienen en la parte del cátodo los condensadores pintados. Aparte de esto, podemos encontrar la temperatura que soporta. Algunos soportan desde temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados hasta temperaturas muy altas. Además, van a soportar una tensión determinada, que puede ir desde una tensión muy baja hasta una muy alta, y van a tener un valor de capacidad que está dado en faradios, generalmente en microfaradios, al ser un faradio una medida tan grande. El condensador electrolítico, entre muchas funciones que tiene, puede almacenar energía eléctrica, y esto lo vamos a ver con los experimentos que vamos a hacer el día de hoy. Espero que puedan aprender mucho. Vamos a verlos. Para nuestro experimento vamos a utilizar una batería de 9 voltios, un condensador de 30 microfaradios, mínimo de 16 voltios, el que tengo aquí es de 25. Recuerden que esto hace referencia a la tensión máxima que puede soportar nuestro condensador, y como vamos a trabajar con una batería de 9 voltios, pues no habrá problema. Vamos a trabajar con uno de 2200 microfaradios, con uno de 1000 microfaradios, una resistencia de 1K, una resistencia de 220 y un diodo LED. Lo que vamos a probar es cómo un condensador electrolítico puede almacenar energía eléctrica dentro de él después de conectarlo a una fuente. Es decir, después de que conectemos nuestro condensador a la pila, va a quedar cargado con la tensión de la pila. Si el condensador tiene conectadas cargas como resistencias y el diodo LED, se va a ir descargando poco a poco. El diagrama esquemático lo pueden ver en pantalla. Entonces nos pide que conectemos la resistencia de 220 ohmios en primer lugar. Así que vamos a conectar nuestra resistencia de 220 ohmios. Esta irá conectada a otra resistencia de 1 kilo ohmio. Pueden ir viendo cómo se va dibujando el diagrama esquemático conforme voy conectando las resistencias para que lo puedan identificar mejor. Este es un circuito mixto, ya que tiene partes en paralelo como lo es el condensador y partes en serie como las resistencias y el diodo LED. Nos pide que coloquemos el LED conectado a la resistencia de 1K desde su ánodo, es decir, desde su parte positiva. Vamos a conectarlo y ahí lo llevamos. Luego vamos a conectar un condensador, y para empezar vamos a poner el de 1000 microfaradios. Los condensadores también tienen una polaridad, al igual que el LED tiene un cátodo identificado por la línea que está en el condensador y un ánodo que, al igual que en el diodo LED, tiene una patita más larga, aunque a veces se recorta para poder utilizarlo mejor. Lo que pasa con los condensadores es que sí hay que tener cuidado a la hora de conectarlos para que la polaridad quede correctamente, porque de lo contrario estos se pueden sobrecargar y a veces se estallan. Vamos a colocarlo como nos indica el diagrama esquemático, con el negativo hacia la parte de abajo para conectarlo con la fuente negativa. Lo que sigue será conectar tanto el cátodo de nuestro LED como el cátodo del condensador a una de estas líneas para poder poner el negativo con mayor facilidad. Simplemente alargamos con estos cablecitos a una de las líneas. En este caso voy a utilizar la de arriba, y con ayuda de otro cable voy a alargar la patita del condensador a la misma línea. Va
quedar de esta manera, como si la patita se alargara hasta esta línea, de la cual voy a conectar una salida para poder conectar la parte negativa de nuestra pila. Teniendo el circuito así, ya lo tenemos completo según nuestro diagrama esquemático. Procedemos a energizar. Como siempre lo voy a hacer con un cable de caimán conectado negro al negativo, que sería la parte de abajo, y el positivo rojo a la resistencia. ¿Cómo se enciende nuestro diodo LED? Ahora vamos a esperar un tiempo prudencial. Les pido que esperen alrededor de unos 10 segundos, y cuando pasen los 10 segundos vamos a desenergizar el circuito. Puede quitar la pata positiva o la negativa, cualquiera de los dos, y vamos a ver qué sucede. Ya desenergicé y lo que pueden ver es que el LED va a estar prendido mientras el condensador se descarga. Ahí sigue prendido y va a durar un tiempo prendido hasta que nuestro condensador se descargue. Esto sucede porque el condensador almacena una carga eléctrica. Ahora pues podemos hacer lo siguiente también. Podemos energizar el circuito, ¿sí?, y quitar el condensador. El circuito va a seguir funcionando porque nuestro condensador está en paralelo, lo que no impide que la corriente llegue al LED. Pero pasa algo curioso con nuestro condensador. Como alcanzó a estar conectado, va a tener carga eléctrica, por lo que yo puedo desenergizar el circuito, volver a conectar el condensador y él brindará algo de energía eléctrica hasta que se descargue a nuestro diodo LED, ahí como lo podemos ver. El condensador va a quedar cargado con la misma tensión que se le está aplicando de la fuente. Recordemos que esta pila es la que hemos usado en todos los experimentos, por lo que ya está bastante descargada. Voy a quitar el condensador y procedo a medirlo con el multímetro. Tenemos entonces aquí nuestro condensador, el que acabamos de quitar. El multímetro voy a ponerlo en 20 voltios y se supone que la tensión que debe quedar almacenada en nuestro condensador es más o menos de unos 7 algo voltios. Negativo con negativo, recuerden el de la raya, positivo con positivo, y obtenemos una carga de 5.64, 62 y se va a ir descargando poco a poco si lo tengo conectado al multímetro. Estas cargas que se almacenan, para descargarlas simplemente podemos conectarlo nuevamente a nuestro circuito de esta manera y vamos a ver cómo se descarga. Después vamos a volver a medir el condensador. Vemos ahí que todavía hay un poco de brillo, por lo que el condensador debe tener menos carga de la que acabamos de medir, menos de 5.35 me parece que era. Vuelvo a conectar el condensador a nuestro multímetro en la opción de voltímetro y obtenemos 1.65 voltios. Quiere decir que se descargó bastante. Esto es la demostración de cómo funciona un condensador. Ahora, entre más microfaradios y más tensión aguante nuestro condensador, mayor será la carga que pueda almacenar y que pueda brindar. Vamos a comprobarlo con un condensador de mayor valor. Vamos a probarlo con uno de 2200 microfaradios. Conectamos teniendo cuidado de la polaridad, positivo y negativo. Energizamos el circuito. Esperamos un tiempo prudencial de aproximadamente 15-10 segundos más o menos. Y lo que vamos a notar cuando desconectemos este condensador de 2200 es que el brillo en el LED va a durar mucho más que con el de 1000 microfaradios, aplicando incluso la misma tensión. Desconectamos y podemos ver lo que dura el LED encendido. Vemos que todavía está encendido, que aunque el brillo cada vez es menor, ya duró mucho más tiempo con un buen brillo que el de 1000 microfaradios. Si medimos la tensión en el condensador, posiblemente tenga una carga superior a la del otro condensador, incluso cuando el LED está brillando menos. Vemos y podemos comprobar por medio de este experimento que entre más microfaradios y mayor tensión se aplique a un condensador, mayor será su duración en descargar. Ahora vamos a probar con uno de 3300 microfaradios. Ponemos el condensador, energizamos
Voy a adelantar el video. Quitamos la fuente y vemos que va a durar mucho más que el de 2200 y obviamente mucho más que el del 1000, con el LED dándonos un buen brillo. Vemos que todavía está dando buen brillo y todavía mantiene encendido. Incluso al final tendrá un punto muy leve mientras se termina de descargar el condensador. Casi siempre los vamos a encontrar conectados en paralelo en los circuitos que hagamos y en los circuitos de reparaciones que vayamos a hacer. Esto sucede porque al conectarlo en serie, el condensador se comporta diferente. Ya vamos a ver cómo se comporta conectado en serie. Aquí tenemos el condensador de 3300 microfaradios. Para hacer el siguiente ejercicio lo necesitamos descargado. Resulta que está cargado con 6.73. Hay un momento en el que él ya no tiene la tensión para alimentar un LED y el LED dejará de brillar, pero incluso el condensador con el LED dejando de brillar quedará cargado. Para descargar un condensador simplemente utilizamos las mismas dos resistencias y hacemos un circuito en serie sencillo. Conectamos aquí una resistencia que vaya al ánodo, la otra la conectamos en serie con esa resistencia y mandamos una conexión al cátodo cerrando el circuito. Esto va a permitir que las resistencias consuman esa energía eléctrica y descarguen el condensador poco a poco. Ya aquí ya vemos que se va descargando y pasó de 6 voltios a 0.31 y va a ir bajando poco a poco hasta que su carga sea cero. De esta forma descargamos el condensador rápidamente para nuestro próximo experimento, porque como habíamos hablado en anteriores oportunidades, las resistencias también tienen un consumo de tensión. Con 0.01 voltios, casi cero, ya podemos hacer nuestro siguiente experimento, aunque puede que tenga una carga muy pequeña. Vamos a reducir la escala en nuestro multímetro y volvemos a medir y ya está totalmente descargado. Ahora vamos a conectar nuestro condensador en serie. Para nuestra conexión en serie simplemente vamos a necesitar la batería de 9 voltios, nuestro condensador electrolítico de 3300 microfaradios, una resistencia de 220 ohmios, aunque si ustedes quieren pongan la de 500, ya que la de 220 se puede calentar si es muy pequeña, y tenemos nuestro diodo LED. Simplemente haremos una conexión en serie. Colocaremos nuestro condensador electrolítico teniendo cuidado de la polaridad. Recuerden que la línea es para negativo, así que la voy a dejar de esta manera. Lo voy a conectar así, lo doblo para que alcancen a ver las patitas. Voy a conectar ahora la resistencia en serie con el condensador para cuidar la corriente que va a llegar al LED, para que no exceda lo que el LED puede soportar. De igual forma, como por esta parte va a llegar la corriente negativa, ya que aquí se va a alimentar del negativo en el condensador, entonces voy a poner el cátodo mirando hacia ese lado también conectado a la resistencia en serie. Esto está en serie. Lo que prosigue será alimentar nuestro circuito. Lo que va a pasar es un efecto contrario a lo que pasa en un circuito paralelo. No contrario precisamente, sino que cuando el condensador se cargue por completo, el LED se irá apagando poco a poco. Esto sucede porque al conectarlo en serie, cuando el condensador se carga por completo, no va a dejar pasar más corriente eléctrica. Vamos a ver el efecto. Vamos a ver cómo poco a poco el LED se va a ir apagando conforme el condensador se vaya cargando. Vemos que poco a poco se va a ir apagando, se está apagando, y es algo así como el efecto contrario. Sin embargo, el condensador va a quedar cargado. Vamos a ver cómo se apaga. Y vemos que falta muy poco, pero prácticamente está apagado. Sin embargo, el condensador quedó con una carga eléctrica, está almacenando energía eléctrica, y esto lo podemos comprobar simplemente desenergizando el circuito y midiendo con nuestro voltímetro qué carga o qué tensión, más bien qué tensión quedó en nuestro condensador. Tomamos nuestro voltímetro y medimos el condensador. Tenemos 5.73 voltios.
Si armamos el circuito inicial, podríamos descargarlo con nuestro LED durante un periodo de tiempo o con las resistencias. Pero lo importante es que sepan que después de que está cargado con la máxima tensión que le brinda la fuente, es decir, en este caso la pila, no va a dejar pasar más corriente eléctrica, por eso el LED se fue apagando. Entonces en serie no va a dejar pasar corriente, aunque va a almacenar energía eléctrica, y en paralelo la va a almacenar, y si se quita la fuente se va a ir descargando poco a poco. Más adelante veremos ejercicios con varios condensadores en serie, otros paralelos, en conexiones mixtas también, pero este es el ejercicio que debemos hacer por ahora para comprender cómo funcionan los condensadores electrolíticos. Esta, entre otras funciones que tienen, es una de las funciones más importantes y nos ayuda a comprender su funcionamiento. Muchas gracias por vernos. Esto es Pequeño Tesla.